vamos a ir entrando en la parte de ortopedia en sí. Bueno. Meu, talvez ele tenha memória. Tô, mas é porque eu não sei se o meu vai montar a memória, o meu tem muito. Pode colocar. Não, se eu acabar a memória, ela começa a gravar. Vai acabar a memória do jogo. Acho que vai ser. Você avisa, você consegue. Não. Porque senão ela não vai aguentar muito. Bueno, vamos a hablar, por favor. Entonces, hablando de traumatismos raquídeo-medulares, tenemos que decir nosotros primeramente que vamos a hacer un breve recuerdo anatómico. Vamos a hablar de lo que son las vértebras en sí. Ustedes saben que las vértebras tenemos las regiones cervicales, dorsales, lumbares y sacras, ¿verdad? Divididas así topográficamente. En general, en común en general, están constituidas por un cuerpo, por un pedículo, una apófisis espinosa, y dentro del cuerpo se encuentra la médula espinal y tiene las raíces nerviosas que salen lateralmente a nivel del neuroforamen. La médula, ustedes saben, vieron, tiene sus ganglios simpáticos, la médula ocular tiene una sustancia gris, una sustancia blanca, esto ya vieron todo por anatomía. Y tenemos también el sistema parasimpático con las vértebras, los ganglios dorsales, la rama cutánea lateral y medial. Entonces, de cada región anatómica, topográfica de la columna, tenemos los nervios cervicales, los nervios dorsales, los nervios lumbares y los nervios sacros. Cuando hablamos nosotros de traumatismo vértebro-medulares, existe un traumatismo medular con compresión de la médula traumática, ¿verdad? Y esto produce abrupta, que generalmente es producido por una energía abrupta que produce una alteración a nivel de la columna vertebral y su contenido. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿cuál es la epidemiología con respecto a esto, verdad? La incidencia... Onde que estava a lesão lá? ¿Eh? Onde que estava a lesão naquela imagem? Era solamente para mirar, después vamos a ver específicamente qué tipo de lesión es. La incidencia anual es 3.2 a 5.3 por 100 pacientes, afecta a jóvenes entre 15 y 30 años mayores de 55 y la relación hombre-mujer es 3 a 1. Existen las causas más frecuentes del accidente de tránsito y complementa las regiones más móviles, entre ellas la región cervical y la región lumbar. Y entre las más frecuentes es la cervical. El 20% de los casos afecta a más de un nivel vertebral y el 60% presenta lesiones asociadas a otros órganos, generalmente son víctimas de politraumatismo. Entonces, causas pueden ser por accidentes de vehículos motorizados, caídas, ambulías, entre otras, violencia, traumas deportivos, accidentes laborales. Todas esas son causas en sí que podrían causar esos traumatismos vertebro-medulares. Por la presencia de mecanismos primarios y secundarios de la lesión, el daño medular postraumático evoluciona en 2 etapas. Eso es importante que nosotros lo sepamos. En 2 etapas. Primero por el trauma directo y después secundaria al trauma. Entonces, por mecanismos primarios y puede ser por mecanismos secundarios. Mecanismos primarios son los que se producen en el momento del impacto. El mecanismo primario. Y puede ser por compresión, deformación, contusión, proyectiles, por eso sería arma de fuego, todos son mecanismos primarios en sí. Mecanismos secundarios se generan posteriormente, ya sea por efectos sistémicos y local del impacto inicial. Puede ser por hipoxia, por depresión, hipotensión arterial, vasoespasmo, ¿verdad? Cascada bioquímica, con coagulación intravascular diseminante, puede ser. Son secundarias al trauma en sí, entonces las otras lesiones.
Entonces, las lesiones primarias pueden ser primarias por roturas mecánicas como compresión, contusión, rotación. Estas lesiones usualmente ocurren en fracturas y dislocación de las vértebras. Y las lesiones penetrantes debido a proyectiles, por ejemplo, armas de fuego, ¿verdad? Y más frecuente el desplazamiento de los huesos fracturados. Son las primarias. Entonces, esta frase que ustedes están viendo acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta. En la actualidad se estima que la lesión primaria define el pronóstico de recuperación funcional neurológica. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vemos ya llega el paciente a la urgencia y vemos que tiene un déficit neurológico completo, una paraplegia o una tetraplegia, no demos falsas esperanzas. ¿Entendieron? No demos falsas esperanzas, porque la lesión primaria define el pronóstico de recuperación. A veces puede tener ciertos movimientos, pero son movimientos de reflejos nomás. ¿Entendieron? Si nosotros en el examen neurológico vemos directamente que ya tiene un déficit en la lesión primaria, entonces no den muchas falsas esperanzas. Las causas pueden ser por hiperextensión, puede ser por hiperflexión, puede ser por rotación, puede ser por compresión, ¿vieron? Mergulladores. Puede ser por flexión lateral, puede ser por estiramiento, ¿verdad? Por estiramiento, ¿verdad? Y lesiones penetrantes las más frecuentes son de arma de fuego o por arma blanca en sí, ¿verdad? Y la lesión a través del canal ocurre en el déficit neurológico completo. Entonces, las lesiones secundarias son a posteriori de esa lesión primaria. Y eso puede ser por unas lesiones vasculares, puede ser una rotura de la arteria, una trombosis, una hipoperfusión. Son lesiones secundarias. Pueden haber lesión medular sin daño en la columna, por ejemplo, sin daño estructural óseo. Entonces, el trauma en sí puede dar una lesión secundaria sin un trauma óseo en sí. Entonces, debido a causas secundarias como rotura de la arteria, trombosis y perfusión, te puede dar alteración isquémica de la médula. Anatómicamente, ustedes saben que las vértebras, la primera y la segunda vértebras cervicales son diferentes a las demás vértebras laterales. Por eso se estudia específicamente en anatomía, el axis y el atlas. El axis, el atlas, ustedes ven como tiene una forma medio ovalada, que tiene unos platillos, unas superficies articulares superiores y otros inferiores. Y el axis, que tiene una apófisis odontoide, como ven ahí. Las primeras dos vértebras cervicales es muy diferente y tiene grado de complejidad en mayor comparación. Já completou para prestar na Eu não tô achando ela. Calma aí, doutor. Não tô achando ela. Pode fazer para todo mundo aqui que eu tô botando. Que usa, não tô enxergando. Número 15 ou 16. Acho que é o 10. Bueno, la fractura C1 y C2. Entonces vamos a hablar específicamente de la fractura C1 y C2. C1 se produce por un golpe en el cráneo o por una desaceleración del torso. Entonces, la fractura axis puede haber una luxación occipito-deltoidea, una luxación axoidea por flexión. Entonces, vamos a hablar específicamente. La fractura del C1 o fractura de estallido, generalmente se produce una fractura tanto del arco anterior y posterior, es la fractura llamada fractura de Jefferson, ¿verdad? En el 2% de las fracturas cervicales y generalmente siempre va asociada con una fractura del C2. En ocasiones también se rompe el ligamento transverso. Entonces, estos son muy difíciles de diagnóstico, la fractura de Jefferson. Entonces, en este caso, solamente a través de una tomografía nosotros vamos a visualizar la fractura de Jefferson. Generalmente son de tratamiento conservador, el psicollano por la cervical mínimo de 3 meses. La fractura del axis o fractura del pedículo es la que nosotros llamamos fractura del ahorcado. Se produce una fractura en medio del pedículo. ¿Por qué muere un ahorcado? ¿Por qué muere? Paraca respiratório. ¿Eh? Respiratório.
Lesão de nervo. Eu acho que é calcado porque Lesão de nervo. ¿Por qué muere? Usted va a ver, usted ve Parálisis respiratória. el ahorcado viene y muere todas las piernas. No es por déficit neurológico, Parálisis respiratória. es por hipoxia, por asfixia. Por asfixia muere el ahorcado. Por eso demora mucho más para... Entonces, existe la fractura del pedículo, se llama fractura del ahorcado. Ahora puede ser fractura de la apófisis deltoides, que son otros tipos también de fractura, ¿verdad? Entonces, acá vieron, este es un ahorcado, entonces se produce una fractura a nivel del pedículo. ¿Qué pasa con el canal medular? Se abre. No hay compresión del nervio. Se abre más. No hay compresión de la médula. Se produce el pedículo, se ensancha el canal medular. Por eso lo que tiene se mueve todo el ahorcado y lo que muere es por asfixia. Van a ver un ahorcado, nunca vieron un ahorcado. Van a ver que es, ¿cómo digo? Que tiene toda la cianosis de la cara y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces en ese caso, es decir, el ahorcado se le puede salvar la vida. Solamente levantarle, acostarle, poner un collar cervical y se destabiliza posteriormente y limpiamente la fractura cervical. Bueno, acá hablamos de fractura C3 a L5. ¿Por qué fractura C3 a L5? Porque a partir de C3 a L5 la forma anatómica es igual, que tiene un cuerpo, un pedículo, una apófisis espinosa posterior. Y los mecanismos dijimos que pueden ser variables. Generalmente se produce cuando es por delante, se produce un acuñamiento, ¿verdad? Vamos a ir hablando posteriormente de las causas en sí. Cuando hay una fractura a nivel de todo el cuerpo vertebral y la apófisis se llama fractura de James. Entonces, el momento es una de las cosas importantes, ¿verdad? El momento de flexión, el momento de extensión. Puede haber fractura por acuñamiento o fractura por extensión, por hiperextensión. Entonces se produce una alteración de los arcos posteriores. Así, por ejemplo, la fractura de Jackson, que es la fractura de C3, de la apófisis espinosa de C3. Entonces hablamos fractura de C1 y fractura de Jefferson. Fractura de C2 a nivel del pedículo es fractura del ahorcado. Y fractura de apófisis espinosa de C3 es fractura de Jackson. Entonces, esos son los momentos que estamos hablando, ¿verdad? Vieron los momentos de flexión. Ustedes se acuerdan que antiguamente, ¿verdad? Los vehículos en sí no tenían ni eso, forro del rey, toda esa forro, que no tenían conocimiento posterior, ¿verdad? Y no eran rectas, y el cinturón de seguridad no era prácticamente aquí nomás, ¿verdad? No tenían 3 puntos, esos eran los autos antiguos, ¿verdad? Y solamente tenían la parte posterior atrás todo, ¿verdad? Y después fue evolucionando, ¿verdad? El tema de la biomecánica y los traumas en sí. Entonces hoy en día es muy importante esto, por ejemplo, un momento de flexión, porque a veces podemos tener trauma raquimedular o un síndrome de latigazo en el cual no existe una lesión estructural o semimuscular, pero existe lesiones, vamos a decirle, que produce alteraciones a nivel de la región musculoligamentar en esa región. A veces nosotros llamamos síndrome de latigazo. Por eso tenemos nosotros el momento de flexión, el whiplash. Entonces el tema es dejar siempre a 90 grados el asiento, manejar, y la altura del, ¿cómo se llama? Tiene que ser la altura hasta la parte superior de la apófisis superior de la apófisis del ápice de la cabeza. Entonces para poder darle un... Doutor, a gente, no caso das crianças, apesar de elas terem a articulação bem imóvel, é perigoso também quando hacemos... Todo es peligroso. El momento de flexión es... Porque às vezes jugamos com elas assim para lá, para lá. Sí. Todo es peligroso. Lo mismo así, ¿se acuerdan de la pronación dolorosa? Es tener estirar el brazo, la misma cosa, ¿verdad?
puede suceder muchas cosas. Por eso es importante el momento de cómo nosotros colocar el asiento correspondiente. El síndrome de latigazo es el principal síntoma de dolor intenso del cuello y de limitación drástica de la movilidad. Aunque el afectado puede llegar a sentir dolores y adormecimiento, otra actividad puede ser jaqueca, mareo, etc. A veces nosotros hacemos todos los estudios, tomografía, resonancia, no hay ninguna alteración, pero el paciente persiste 2 a 3 veces más o menos con este dolor y con estas sensaciones que vemos aquí. Y eso nosotros le llamamos síndrome de latigazo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Siempre, cuando es toda fractura, buscamos la estabilidad, la reducción y estabilidad de la fractura. Entonces, estabilidad es cuando se posee y mantiene las relaciones anatómicas normales entre los componentes. Entonces, la inestabilidad produce dolor, deformidades y tiene déficits neurológicos o radiculares, medular o radicular. Existen ciertos síndromes que es importante que nosotros manejemos de la lesión de la médula espinal. Tenemos así el síndrome completo, que se caracteriza clínicamente por déficit neurológico inferior, por ejemplo, el T parapléjico, con una ruptura totalmente de la médula, entonces va a tener un déficit inferior, ¿verdad? Completo, pérdida completa de la sensibilidad y motricidad. Ese es el tetrapléjico o el parapléjico. Pero existen señales, síndromes incompletos, con que son hallazgos neurológicos variables, con pérdida parcial o sensibilidad. Entonces tenemos el síndrome central, el síndrome anterior o el síndrome de Brown-Sequard. Entonces eso vamos a hablar ahora, ahora vamos a ir hablando de eso. El síndrome neurológico inmediato es el resultado de la lesión neuronal directa y de otras estructuras vasculares asociadas. Entonces ese es el síndrome neuronal directo. Vamos a hablar sobre los síndromes incompletos. Y vamos a hablar sobre el síndrome central, en el cual existe una isquemia a nivel central de la médula. El síndrome anterior, en el cual existe una isquemia, una alteración a nivel del cordón anterior. Y el síndrome de Brown-Sequard existe una alteración, una afectación hemimédula. Y la sintomatología neurológica es diferente. Así tenemos. En el síndrome del cordón anterior, ustedes saben que por el cordón anterior desciende todas las raíces motoras. ¿Vieron? Y se preserva el cordón posterior, en el cual se suben todas las células, las nervaciones aferentes a la sensibilidad. Entonces, el paciente, ¿qué va a tener? Va a tener pérdida de la sensación de dolor, sentido de la vibración, sentido de posición, sentido del tacto va a tener, pero va a tener déficit neurológico, motor. Ese es el síndrome del cordón anterior. Se preserva la sensación de vibración, se preserva la sensibilidad proprioceptiva, que es la sensibilidad de posición, y la sensibilidad del tacto. Pero hay un déficit neurológico. El síndrome del cordón central, ¿qué pasa? Hay un trastorno, hay una isquemia central, el trastorno generalmente es más superior, por eso hay déficit neurológico superior que inferior. Siempre le encuentra una retención pequeña, tiene unas alteraciones parasimpáticas. Y más afecta más la región del área superior, del miembro superior. Y el síndrome de Brown-Sequard se caracteriza por una hemisección de la médula. Entonces, ustedes saben que la sensibilidad va y sube y se entrecruza a nivel del... Se entrecruza. Entonces, si tenemos una lesión de una hemisección del mismo lado de la lesión, va a haber un déficit neurológico motor. Y el lado contralateral va a tener un déficit sensitivo. Y ese es el síndrome de Brown-Sequard. Existen ese tipo de patologías. Pero generalmente son secundarias, no son efectos
razón secundaria por isquemia. Entonces, ipsilateral va a tener definición de la función motora y contralateral va a tener la pérdida de la sensación de dolor y temperatura por debajo de la lesión. Estamos hablando todo por debajo de la lesión. Entonces, ¿vieron? Hay una pérdida motora del lado y en el otro lado una pérdida de dolor y temperatura. Bueno, ustedes saben qué es el shock, ¿verdad? ¿Qué se caracteriza el shock? El shock hemodinámico se caracteriza por qué? Hipotensión, ¿verdad? ¿Qué más tiene la de shock hemodinámico? ¿Qué va a tener? ¿Cómo va a estar el corazón? Taquicardia. Va a tener una taquicardia. ¿Y cómo va a estar la circulación distal? ¿El paciente va a estar rojo o va a estar pálido? ¿Por qué? Porque se produce una vasoconstricción periférica, ¿verdad? Sí. Shock medular es lo contrario. Shock medular se define como pérdida completa de toda función neurológica, incluyendo el reflejo y tono rectal. El shock neurológico presenta la triada de que va a tener hipotensión arterial, igual que la de shock hemodinámico. En vez de una taquicardia va a tener una bradicardia. Y en vez de tener una vasoconstricción periférica, va a tener una vasodilatación periférica. Fuera de tener una alteración del trastorno esfínteriano. ¿Verdad? Se orina y se defeca. Entonces, cuando un paciente nosotros tenemos ya, y de repente ya, cuando está por morir, lo que sea, se defeca o está teniendo un shock medular. Ya hay más control. Entonces, esto usualmente no ocurre en lesiones de la médula por debajo del nivel del D6. Tiene que ser por encima del D6 ese tipo de alteración. Na verdade, então seria 4, né, doutor? Seria esses 3 e mais em descontrole de los esfínteres. Seria 4. No, pero eso no es la triada clásica. La triada clásica es... Entonces, clínicamente se caracteriza por dolor en el cuello, hematomas, paro respiratorio, puede tener priapismo, cuadriplegia, ¿verdad? Hipotensión con bradicardia, globo vesicular, parestesia, todas esas cosas va a tener el paciente, pero lo que es la característico es la parte de la triada, la hipotensión y la bradicardia. Si tenemos daño medular, tenemos que evaluar el daño medular traumático, tenemos que ver la altura donde se produce. Acá este es el algoritmo o lo que nosotros tenemos de score, si es que tiene un movimiento, ¿no? Si el movimiento nomás está 5 y movimiento sin movimiento es 0, ¿verdad? Y de acuerdo a qué raíz afectada es qué músculo o qué acción es la que está afectada. Y la sensibilidad del nivel, ¿verdad?, de lesión, porque si tenemos un nivel lo más clásico, ese 5 esencial, va a tener una pierna paralizada y tiene capacidad para flexionar los brazos, que es la región de mayor movilidad. Entonces esos son los parapléjicos. Entonces, en el examen neurológico de un paciente con una compresión traumática es importante determinar, primero, el nivel de compromiso motor, a qué nivel fue, ¿verdad? Graduando la fuerza de 0 a 5, como van a ver ustedes en la aula, van a ver en la clase qué nivel es. El nivel de afectación sensitiva también, a través de la progresión de los dermatomas que ustedes vieron. El grado de deterioro neurológico, si es completo o incompleto, que es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Y el tipo de síndrome compresivo, si es medular o radicular, si es central, lateral, anterior o posterior. Todo eso tenemos que evaluar y nos va a definir más o menos un pronóstico correspondiente. Una vez estabilizado el paciente, se comienza a una evaluación diagnóstica mediante ¿qué? Un buen examen clínico y neurológico, hacer un examen clínico y neurológico, radiología o tomografía en sí para ver estructuras óseas complejas, pedimos tomografía, ¿se acuerdan?
Entonces el tratamiento actual de la compresión medular es el actuar el diagnóstico precoz y actuar precozmente también en el tratamiento. Primero, todo trauma tenemos que inmovilizar para evitar mayores riesgos, mayores alteraciones, ¿verdad? En el caso eventual de estos pacientes son politraumatizados, el ABCD, ¿verdad? Que es el politrauma, el ATLS, la resucitación y todas esas cosas, ¿verdad? Porque ahí vemos los efectos secundarios del trauma radiomedular, la hipotensión y esas cosas pueden dar daño. Posteriormente tenemos también ¿cómo se dice? La terapéutica farmacológica con protección neural. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que, como se produce un trauma, se produce un edema, el edema va a causar más trastornos secundarios. Entonces, dar una terapéutica farmacológica, dar un antiinflamatorio lo más potente posible. ¿Cuál es el mejor antiinflamatorio que existe? El corticoide, ¿verdad? No. Eso es la acción prolongada. La acción prolongada. Alienación vertebral para reducir, ¿se acuerdan? Toda fractura tenemos que tratar de reducir. Y después estabilización y descompresión medular. Entonces, la meta personal de los sistemas de emergencia siempre es establecer el diagnóstico inicial de tratamiento. Hoy en día, vieron, el mecanismo de transporte es muy importante para evitar lesiones secundarias. La buena inmovilización, como vemos, techo duro, con velcro y hierro, como está inmovilizado la región cervical, ese es el mecanismo de buena inmovilización. Tratamiento médico. Dentro de si hay una lesión medular, nosotros encontramos con un déficit neurológico ya, hacer un tratamiento médico dentro de las 8 horas. En este caso se utiliza un antiinflamatorio de gran porte, de gran acción y rápida acción, que era el corticoide. El corticoide utilizado es la metilprednisolona. Solamente que cada ampolla sale esos 600.000 guaraníes aproximadamente. Tendría que hacerle de entrada 20 ampollas. No existe esto en la urgencia. Entonces, ¿qué le hacemos? Tratamos de disminuir el edema, hacerlo un manitol, por ejemplo, para disminuir el edema, o diurético para disminuir el edema. En el caso de que existe una luxación, tratar de hacer una luxación. Ustedes habrán visto, por ejemplo, hay una luxación artroidea o una luxación entre C5 y C6, se coloca algo craneano y se estira para tratar de reducirse. Y siempre evaluar la extensión del daño. Tratamiento quirúrgico. Se hace tratamiento quirúrgico, no de urgencia. ¿Qué vas a hacer? Descompressão. ¿Qué vas a hacer? El daño ya está. Operando puede producir más daño. El daño ya está. Claro, entonces la cirugía de descompresión es una descompresión medular que se ve posteriormente. No hay necesidad. Una herida, una herida, arma de fuego, más locura de mí, entrar y sacar, y va por encima del edema, y va por encima de la lesión superior o más, peor puede ser. Entonces mejor estabilizar bien el paciente y después ver, y es controversial otra vez. Lo que se hace posteriormente es para evitar complicaciones médicas, por ejemplo, sepsis, embolia. ¿Por qué? Porque el paciente está acostado en la cama, en un lecho duro. Entonces, a veces nosotros estabilizamos como para que el paciente se pueda semisentar por lo menos. ¿Verdad? Estabilizar para eso, para una cuestión más o menos de tratamiento clínico en sí, para evitar complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que mata a veces? El paciente que está postrado mucho tiempo y agarra estas complicaciones, bronconeumonía, sepsis, embolia y todas esas cosas. Entonces, no es una situación, un trauma radiomedular con déficit neurológico de primario ya, podemos causar más lesiones posteriores. ¿Entendieron? Así es. Bueno, muchas gracias.